Buenas tardes, feliz día. Bueno, la presente es para ver cuál es la mejor manera, la más óptima de hacer el conexionado de baterías 18650. Para este caso vamos a hablar sobre la utilización del cargador, el módulo cargador, el TP4056, ¿sí? El cual posee es óptimo para hacer cargas y descargas controladas de las baterías en cuestión. El presente módulo tenemos en la parte en la parte delantera, identificando dónde está el puerto micro USB. En los laterales tenemos el positivo y el negativo, y luego tenemos lo que es la salida y la conexión de las baterías. La conexión de las baterías es donde identificamos el B+ y B-, y la salida a la carga, como está identificado, out+ y out-. ¿Sí? También tenemos unos sistemas de gestión de carga llamados BMS, los cuales se van a identificar en función de si son 1S, 2S, 3S, 4S y así sucesivamente. Lo de 1S, 2S, 3S se hace referencia al conexionado en serie de las baterías, en donde tenemos, dependiendo del número de S o número de series, un voltaje nominal y un voltaje efectivo. Voltaje nominal es el referido por el fabricante de una S a partir de 3.7 o voltaje efectivo de 4.2 voltios. Y ahí vamos sumando la serie de 2 baterías, 3 baterías, 4 baterías, hasta 5 baterías, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta que el voltaje nominal, como ya lo comenté, es de 3.7, pero también al momento de la carga tenemos un voltaje máximo de 4.2 voltios y un voltaje mínimo de descarga de 2.75. Este sería el umbral de trabajo, del cual no puede ni sobrepasar los 4.2 ni bajar de 2.7. ¿Por qué? Porque se estaría limitando el tiempo de vida útil. Estas baterías, cuando hablamos de descarga profunda, en algunas oportunidades, es que se haga el 100% de la descarga, que sería a 2.7 voltios. Bueno, ya con respecto al tipo de conexionado, acá yo tengo graficados unos modelos en donde se puede determinar una conexión en paralelo del cargador TP4056, que ya lo había identificado al comienzo, ¿sí? El que tenemos acá. Este integrado lo podemos hacer un conexionado en paralelo de cada una de las tarjetas de control, y cada una de ellas con su respectiva batería. Esto para lograr una carga de manera continua y óptima, en donde requeriríamos de una fuente de alimentación de 5 voltios y como mínimo de 5 amperios. Estos 5 amperios, como van a estar conectadas en paralelo cada una de las cargas, vamos a requerir que sea la capacidad máxima de cada una de estas tarjetas. Cada una de estas tarjetas controla hasta 1 amperio máximo, eso en función a la configuración interna que llevan por su resistencia. Entonces, tenemos que, asumiendo que cada batería es de 1 amperio, nos daría para un tiempo de carga corto o rápido, lo cual sería óptimo. Acá requeriríamos de una fuente de 5 voltios 5 amperios y una unidad de carga TP4056, los cuales tienen un costo promedio de 3.400 pesos y la fuente de 30.000, para un total de 43.600 pesos. Esto para la fecha de hoy, que estamos en finales del mes de julio del 2020. Otra manera de hacer la conexión sería a través de una conexión en paralelo, pero ya no de la unidad de carga del TP, sino de las baterías.
en donde vamos a alimentarla a través de una sola unidad, probando de abaratar costos. Esto me trae como consecuencia que voy a tener un largo tiempo de carga, debido a que voy a tener, por ejemplo, 4 amperios de necesidad energética, cuando solo la tarjeta me suministra 1 amperio hora. Entonces el tiempo de carga que teníamos anteriormente se va a ver aumentado considerablemente con respecto a la anterior. Esta es otra opción en la que se puede hacer ese conexionado, pero no la recomiendo. Iría por la conexión en paralelo, pero de las tarjetas, no de las baterías, ¿vale? Obviamente ya aquí el costo no sería 43.000, porque estaríamos hablando solo de 33.400, ya que sería solo la batería y la fuente que requerimos de 5 amperios como mínimo. Hay que tener en cuenta que cada una de estas baterías tiene un costo promedio de 10.000 pesos a la fecha de hoy. Eso hay que sumarlo al proyecto que querramos o pues que tengamos planificado armar. Otra opción que en teoría se pudiera realizar es la del conexionado de las baterías en serie, ¿sí? Manteniendo el conexionado de la tarjeta controladora en paralelo. Tiene algunos inconvenientes, ya que al yo conectar en serie las baterías, voy a sumar su tensión manteniendo la corriente, pero al sumar la tensión nos damos cuenta que de 4 baterías obtendríamos un total de fuente de 16.8 voltios, cuando estamos hablando de una conexión en paralelo de los cargadores, quienes se alimentan solo de 5 voltios, no puedo alimentarlo más de ese voltaje. Entonces ya por acá no sería admisible o viable armar este proyecto. Eso por un lado. El otro lado es que no tengo tierra flotante. ¿Qué quiere decir eso? Que la tierra o masa de las baterías se hace común con la de la tarjeta, y eso a su vez con la alimentación principal, lo que nos ocasionaría un cortocircuito, ¿ya? La solución más viable que veo en este caso de hacer un conexionado, de requerir un conexionado en serie para baterías 18650, es hacer una conexión balanceada a través de unas tarjetas denominadas BMS, que son sistemas de gestión de carga, como la que estaba comentando en un principio. Esta, por ejemplo, es de 2S, en donde yo tengo la salida a la carga, de alimentación a la carga, en P- y P+, y voy a hacer un conexionado a la batería que yo haga en serie, en este caso es 2S, al positivo y el negativo resultante, y la unión entre ambas, que sería voltaje medio, sería esta la conexión. Para el ejemplo de un conexionado de batería de 2 baterías en serie. Vamos a hacer un ejemplo de un conexionado de 3 baterías en serie con un BMS. ¿Qué gano yo con conectar mientras más, pues que aumente yo el número de baterías? A mayor cantidad de baterías, mayor voltaje, y la corriente se mantendrá en función del promedio de del promedio de las baterías que tenga. Pues en el sentido de que si son 500, 1000 y 1000, el promedio de corriente va a ser es de 500, porque esta va a ser la carga de alimentación hacia todas las baterías en cuanto a corriente. Bueno, al tema que nos incumbe, que es la conexión en serie con BMS. Acá voy a hacer un conexionado de 3 baterías en serie, en donde tengo un positivo, un negativo y los comunes de alimentación en serie. Como son 3 baterías, voy a requerir un BMS llamado 3S. El que está actualmente en el mercado, el más pequeño, es de 20 amperios. Pero si vemos las características técnicas, yo estoy utilizando, que comenté desde un principio, unas baterías de 1 amperio. Y como están en serie, es el mismo amperaje resultante, pues no voy a conseguir un BMS 3S de 1 amperio. Voy a conseguirlo de 5 en adelante. El que tengo actualmente como a nivel comercial
es el de 20. Bueno, acá voy a tener puntos P más y P menos, como lo mostré anteriormente en la tarjeta, en la anterior tarjeta, en la cual tengo el conexionado que va a ser tanto para la carga que voy a requerir alimentar, como la entrada de mi cargador a utilizar, ¿sí? Estas que están acá. Luego tengo, en el caso de 3S, tengo un B+, un B-, un BL y un BH. El B+ es el voltaje resultante positivo de toda la serie, al igual que el B- resultante del negativo de la serie. El BL y el BH significa el voltaje bajo, el BL, y el voltaje alto, el BH, en donde va a tener como resultante, poniendo en común el negativo o 0, entre 0 y BL 4.2, entre 0 y BH 8.4, y entre 0 y más el voltaje resultante de 12.6 voltios, ¿sí? Entonces, para este ejemplo voy a requerir un cargador de 12 voltios, que es el voltaje total, entre 5 amperios como mínimo, ¿sí? Ya hablamos de que si las baterías son de 1 amperio, yo requiero una fuente de 1 amperio, las que están conectadas en serie en este caso. Entonces, para este ejemplo, el BMS 3S a 20 amperios tiene un costo de 7.000 pesos, más la fuente de 12 voltios a 5 amperios, en promedio 30.000 pesos, para un total de inversión de 37.000 pesos. Si yo requiero un mayor voltaje, pues entonces voy a requerir conectar más baterías en serie, ¿sí? Entonces, tengo la opción de instalar un BMS 4S, igual puede ser de 20, de 10, de 5 amperios, porque continúo con el amperio. Sigo aumentando la cantidad de pilas, pero sigo manteniendo el mismo nivel de corriente. Entonces, en este caso, el requerir un BMS 4S tiene un costo de 12.000 pesos, más una fuente de 24. Démonos cuenta que ya acá no sería de 12, sino de 24, porque la suma total que se va haciendo en la serie va a ser un total de 16.8 voltios, por lo que yo requiero un voltaje para carga de 17 voltios 5 amperios. Y a la salida voy a tener un voltaje eficaz de 16.8 voltios a 1 amperio, que es la corriente total. Entonces, esto me da un proyecto, el costo del proyecto me da en aproximadamente 45.000 pesos. Pero podemos hacer otra opción mucho más viable, en función de tomar las características del de 12 voltios, el de 3S, que es el voltaje más comercial, ¿sí? En cuanto a ese voltaje, como es más comercial, pero requiriendo una corriente mayor en lugar de 1 amperio, ¿sí? Podemos hacer un conexionado mixto, que es donde se manejan conexiones serie paralelo. En esta conexión serie paralelo, lo que logro ganar es tanto aumento de tensión como aumento de corriente. Al colocar baterías en paralelo, puedo aumentar la corriente que corresponde a cada una de ellas. Entonces, suponiendo el caso, continuando con el caso de que sean de 1 amperio, obtendría una corriente de 2 amperios. Para este caso, me iría hacia una configuración de 3S2P. ¿Qué significa eso? 3 series, 2 en paralelo. Acá tenemos 1, 2, 3 series, 2 en paralelo para el conexionado. Utilizamos la tarjeta BMS 3S20A, donde obtenemos un voltaje de salida de 12 a una corriente de 2 amperios y un requerimiento para carga, una fuente de tensión constante para carga de este sistema de almacenamiento de 12 voltios a 5 amperios como mínimo, ¿sí? Llevando eso a costos, estaríamos viendo que el costo sería
el de 37.000 pesos. Lo mismo que si lo estuviera haciendo a 3S sin poner paralelos. Es decir, el costo va a ser el mismo a una fuente de 1 amperio que al de 2 amperios. La diferencia radica en que voy a aumentar el número de baterías y en un comienzo comenté que pongamos que en promedio cada batería vale 30.000 pesos. En la anterior, a estos 37 había que sumarle 30.000 pesos por la batería, entonces ya eran 60. Pero en este caso le vamos a sumar 30.000 pesos más, porque en lugar de 3 baterías vamos a usar 6 baterías. Ya se nos elevaría el costo total a 97.000 pesos por unidad más el cargador. Hay que tener en cuenta que el cargador es una sola compra y ese puede seguir manejando diferentes dispositivos. Bueno, quedo atento a cualquier comentario, cualquier inquietud. Espero que haya quedado claro. Es algo rápido y por encima, pues no es mucha teoría. Vale.